¿Te has preguntado alguna vez si realmente estás preparado para el evento más extraordinario que jamás haya presenciado la humanidad? Mientras millones de personas duermen en la comodidad de sus rutinas diarias, las profecías bíblicas están gritando desde las Escrituras que estamos viviendo los últimos minutos del reloj profético de Dios. El Señor Jesucristo advirtió en Mateo 24 que habría señales en los cielos y en la tierra. Y hermanos, esas señales no solo están aquí, sino que están convergiendo de una manera que nunca antes hemos visto en la historia. La palabra de Dios es clara cuando el apóstol Pablo declara en 1 Tesalonicenses que el arrebatamiento sucederá en un abrir y cerrar de ojos, como ladrón en la noche. Sin embargo, la tragedia de nuestros días es que la iglesia se ha dormido espiritualmente. Mientras las naciones se levantan contra naciones, mientras los terremotos sacuden la tierra en lugares diversos, mientras la apostasía se extiende como fuego por las congregaciones, la mayoría sigue viviendo como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Las profecías de Daniel, las visiones del Apocalipsis, las palabras proféticas de Jesús en el Monte de los Olivos, todo está señalando hacia este momento histórico. Los falsos cristos se multiplican, las guerras y rumores de guerras llenan los titulares. Israel está en el centro de la atención mundial, y los fenómenos celestiales están ocurriendo con una frecuencia alarmante. Estamos presenciando el cumplimiento literal de las Escrituras ante nuestros ojos, y aún así, la iglesia permanece adormecida. Hoy, en los próximos 60 minutos, vamos a desvelar las señales proféticas más impactantes de nuestro tiempo. Prepárate para un viaje a través de las profecías bíblicas que cambiará para siempre tu perspectiva sobre los tiempos en que vivimos. La oración es el arma más poderosa que tenemos en estos tiempos finales, hermanos. Por eso te pido que compartas en los comentarios tus peticiones de oración, porque vamos a orar juntos. Al final de este mensaje, la intercesión mueve el corazón de Dios, y en estos momentos cruciales necesitamos estar unidos en oración como nunca antes. Si este mensaje está tocando tu corazón, dale like para que más personas puedan escuchar esta palabra profética y suscríbete al canal porque seguiremos desentrañando las profecías bíblicas que se están cumpliendo en nuestros días. Estamos viviendo en una época donde las señales del arrebatamiento se manifiestan de maneras que pocos logran discernir. Mientras el mundo se enfoca en crisis económicas, conflictos políticos y desastres naturales, existe una señal mucho más profunda y peligrosa que está ocurriendo silenciosamente en el corazón mismo de la iglesia cristiana. Esta señal no aparece en los titulares de los periódicos, no genera debates en las redes sociales, pero es quizás la más devastadora de todas, la apostasía masiva que está consumiendo a la iglesia desde adentro. La apostasía no es simplemente el abandono de la fe, es mucho más sutil y destructiva que eso. Es la transformación gradual de la verdad bíblica en algo completamente diferente, manteniendo la apariencia de cristianismo, pero vaciándolo de su poder transformador. El apóstol Pablo advirtió a Timoteo que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos, donde los hombres tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. Esta profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos de una manera alarmante. Observemos las iglesias modernas, y veremos templos llenos de personas que cantan canciones hermosas, levantan sus manos en adoración y participan en todos los rituales religiosos, pero sus vidas permanecen completamente inalteradas por el poder del Evangelio. Hay una forma de cristianismo que se ha vuelto popular porque no exige sacrificio, no confronta el pecado y no requiere verdadera transformación del corazón. Es un cristianismo cómodo que permite a las personas sentirse bien consigo mismas, sin tener que enfrentar la realidad de su condición espiritual. Esta apostasía se manifiesta de múltiples maneras inquietantes. Primero, vemos el surgimiento de la teología de la prosperidad, donde el Evangelio se ha transformado en una fórmula mágica para obtener riquezas materiales. Cristo se ha convertido en un genio de la lámpara que existe para cumplir nuestros deseos terrenales. En lugar del Salvador,
que murió para liberarnos del pecado y darnos vida eterna. Miles de predicadores alrededor del mundo prometen bendiciones materiales a cambio de ofrendas generosas, pervirtiéndose así el mensaje de la cruz. Segundo, observamos la relativización de la verdad bíblica. Muchas iglesias han comenzado a adaptar las escrituras a los valores cambiantes de la sociedad, en lugar de mantener firme la palabra de Dios como el estándar inmutable de verdad. Doctrinas fundamentales que han sido pilares de la fe cristiana durante 2000 años están siendo reinterpretadas para acomodarse a las demandas culturales contemporáneas. La autoridad de la Biblia está siendo socavada sistemáticamente desde los púlpitos mismos. Tercero, existe un enfriamiento alarmante del amor genuino entre los creyentes. Jesús profetizó que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría, y esto se está cumpliendo de manera literal en nuestras congregaciones. Las iglesias se han convertido en centros de entretenimiento religioso donde las personas asisten como espectadores pasivos, pero no desarrollan relaciones profundas y transformadoras entre sí. La comunión verdadera, el cuidado mutuo y el amor sacrificial que caracterizaba a la iglesia primitiva han sido reemplazados por programas sofisticados y espectáculos dominicales. La señal más preocupante de todas es la pérdida del sentido de urgencia profética. La iglesia ya no vive en expectativa del regreso de Cristo. Se ha instalado una mentalidad de que tenemos todo el tiempo del mundo, cuando la realidad bíblica nos muestra que estamos en los últimos momentos de la historia humana antes del arrebatamiento. Esta complacencia espiritual es exactamente lo que Jesús describió cuando comparó su venida con los días de Noé, donde las personas comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, ajenas completamente al juicio que se aproximaba. Pero la apostasía no se limita a errores doctrinales. Se manifiesta también en la práctica de una fe sin frutos. Santiago nos enseña que la fe sin obras es muerta, pero muchos cristianos contemporáneos viven como si la salvación fuera simplemente una póliza de seguro celestial que garantiza su entrada al cielo, sin requerir ningún cambio real en sus vidas. Sus prioridades, sus valores, sus decisiones diarias no reflejan una transformación genuina por el poder del Espíritu Santo. Esta condición espiritual es precisamente lo que Jesús describió cuando habló de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. Era una iglesia que se consideraba rica y próspera, que pensaba que no tenía necesidad de nada, pero ante los ojos de Cristo era miserable, pobre, ciega y desnuda. La tibieza espiritual que caracterizaba a esa congregación es un retrato perfecto de gran parte del cristianismo moderno. El peligro más grande de la apostasía es que es imperceptible para quienes la viven. Los apóstatas no se despiertan una mañana decidiendo abandonar la fe. Es un proceso gradual de compromiso, de pequeñas concesiones, de ajustes doctrinales menores que eventualmente los llevan muy lejos de la verdad bíblica. Como la rana que es cocida lentamente sin darse cuenta del aumento de temperatura, muchos cristianos están siendo apartados de la fe verdadera sin siquiera percatarse de lo que está sucediendo. Esta realidad nos obliga a examinar nuestros propios corazones con honestidad brutal. Debemos preguntarnos si nuestra fe es genuina o simplemente una fachada religiosa. Debemos evaluar si realmente estamos caminando en obediencia a la palabra de Dios o simplemente participando en rituales religiosos vacíos. El tiempo de autoexamen nunca ha sido más crucial que ahora. En el Monte de los Olivos, cuando los discípulos preguntaron a Jesús sobre las señales de su venida y del fin del siglo, una de las primeras advertencias que recibieron fue específica y clara: oiréis de guerras y rumores de guerras. Esta profecía no se refería simplemente a conflictos aislados o disputas menores entre naciones, sino a un patrón global de tensiones militares, conflictos armados y una atmósfera de guerra que caracterizaría los últimos tiempos antes de su regreso. Hoy, mientras observamos el panorama geopolítico mundial, es imposible negar que estamos presenciando el cumplimiento literal de esta profecía con una intensidad nunca antes vista en la historia humana.
No se trata únicamente de guerras tradicionales entre ejércitos convencionales, sino de una compleja red de conflictos que incluye guerras cibernéticas, terrorismo internacional, proxy wars, guerra económica, guerra psicológica y amenazas de conflictos nucleares que mantienen al mundo entero en un estado constante de tensión y ansiedad. El epicentro profético de muchas de estas tensiones se encuentra exactamente donde la Biblia predijo que estaría, en Medio Oriente, con Israel en el centro de la atención mundial. Las profecías bíblicas son extremadamente específicas sobre el papel de Israel en los eventos del tiempo del fin, y lo que estamos observando actualmente es el cumplimiento literal de escrituras que fueron penned hace miles de años. La restauración de Israel como nación en 1948 fue solo el comienzo de una serie de eventos proféticos que están convergiendo hacia el clímax de la historia humana. Las tensiones actuales en la región no son simplemente disputas territoriales o conflictos étnicos comunes. Son el cumplimiento de profecías específicas sobre las naciones que se levantarían contra Israel en los últimos días. Ezequiel 38 y 39 describen una coalición de naciones que atacarían a Israel, y cuando examinamos los alineamientos geopolíticos actuales, vemos exactamente las alianzas que la Biblia profetizó hace más de 2500 años, formándose ante nuestros ojos. Rusia, identificada en las profecías de Ezequiel como Magog, ha establecido una presencia militar significativa en Siria, posicionándose estratégicamente en las fronteras del norte de Israel. Irán, históricamente conocido como Persia en las Escrituras, ha declarado abiertamente su intención de destruir el Estado de Israel y ha estado desarrollando capacidades nucleares que podrían hacer realidad esas amenazas. Turquía, mencionada en las profecías como Togarma, ha experimentado un giro dramático hacia el islamismo radical y se ha alejado de su histórica alianza con Occidente. Pero las guerras profetizadas no se limitan a Medio Oriente. Jesús profetizó que se levantaría nación contra nación y reino contra reino, indicando conflictos globales que afectarían múltiples regiones simultáneamente. Actualmente vemos tensiones militares escalando en múltiples frentes. La amenaza nuclear de Corea del Norte, los conflictos territoriales en el Mar del Sur de China, la guerra en Ucrania, las tensiones entre India y Pakistán, los conflictos en África, y la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, que muchos analistas consideran una nueva guerra fría que podría convertirse en caliente en cualquier momento. Lo más alarmante de todo es el desarrollo de armas de destrucción masiva que tienen el potencial de cumplir las profecías bíblicas sobre devastación global de maneras que generaciones anteriores no podían haber imaginado. Las armas nucleares modernas son tan poderosas que un conflicto nuclear limitado podría tener consecuencias catastróficas para toda la humanidad. Las armas biológicas pueden crear pandemias devastadoras, y las armas cibernéticas pueden paralizar infraestructuras críticas de naciones enteras en cuestión de minutos. La profecía de Joel sobre ejércitos como nunca se había visto cobra un significado nuevo cuando consideramos la sofisticación militar moderna. Los ejércitos de hoy poseen capacidades destructivas que superan todo lo que existía en la historia humana. La tecnología militar avanza tan rápidamente que las armas que eran ciencia ficción hace una década son realidad hoy. Drones autónomos, inteligencia artificial militar, armas láser y sistemas de guerra espacial han transformado completamente la naturaleza del conflicto moderno. Además de los conflictos militares tradicionales, estamos presenciando formas de guerra que la humanidad nunca había experimentado antes. La guerra cibernética puede paralizar infraestructuras críticas como redes eléctricas, sistemas de comunicación y redes financieras sin disparar una sola bala. Los ataques a sistemas de información pueden manipular elecciones, crear caos social y destabilizar gobiernos enteros. Estas nuevas formas de conflicto cumplen las profecías sobre confusión y pánico que caracterizarían los últimos tiempos. La guerra económica también ha alcanzado niveles sin precedentes. Las sanciones económicas pueden devastar países enteros,
Las manipulaciones de monedas pueden crear crisis financieras globales y los embargos comerciales pueden generar escasez de productos esenciales. Esta dimensión económica de la guerra moderna contribuye al cumplimiento de las profecías sobre hambre y escasez en los últimos tiempos. Pero quizás lo más significativo de todo es el cambio en la psicología global hacia la guerra. Las generaciones que vivieron las devastaciones de las guerras mundiales del siglo XX desarrollaron un saludable temor a los conflictos militares masivos. Sin embargo, las nuevas generaciones de líderes mundiales parecen haber perdido esa memoria histórica y están más dispuestas a considerar opciones militares para resolver disputas internacionales. Los rumores de guerras también se han intensificado dramáticamente. En la era de las comunicaciones instantáneas y las redes sociales, cualquier tensión militar menor se amplifica y se extiende globalmente en cuestión de minutos. La humanidad vive en un estado constante de ansiedad sobre posibles conflictos que podrían estallar en cualquier momento. Esta atmósfera de temor y anticipación cumple exactamente lo que Jesús profetizó sobre los corazones de los hombres, desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrían sobre la tierra. Hermanos, si tu corazón se ha conmovido con estas verdades que estamos compartiendo, te invito a que nos acompañes en esta jornada profética suscribiéndote al canal. No es solo por números o estadísticas, sino porque siento en mi espíritu que Dios está despertando corazones hambrientos de su verdad, y quiero que formes parte de esta familia que busca entender los tiempos que vivimos. Déjame un comentario contándome qué está pasando en tu corazón mientras escuchas estas palabras, porque creo que Dios está hablando a muchos de ustedes de maneras específicas en este momento. La creación misma está enviando señales desesperadas de que algo monumental está a punto de suceder. Pablo escribió en Romanos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Esta descripción poética cobra un significado literal aterrador cuando observamos lo que está aconteciendo en nuestro planeta durante estos últimos años. Los desastres naturales no solo han aumentado en frecuencia, sino que han alcanzado niveles de intensidad que desafían todos los récords históricos y las explicaciones científicas convencionales. Los terremotos, específicamente mencionados por Jesús como una señal de los últimos tiempos, han experimentado un aumento dramático tanto en cantidad como en poder destructivo. La frase «terremotos en diversos lugares» adquiere un significado profético cuando consideramos que actividad sísmica significativa está ocurriendo simultáneamente en múltiples ubicaciones geográficas que tradicionalmente no experimentaban esta frecuencia de movimientos telúricos. Los sistemas de monitoreo sísmico global registran diariamente cientos de terremotos de diversas magnitudes, creando un patrón de actividad tectónica que los científicos admiten abiertamente que no pueden explicar completamente. Pero los terremotos son solo una parte de un cuadro mucho más amplio de caos natural que está afectando todos los sistemas del planeta. Los patrones climáticos que habían sido relativamente estables durante milenios están experimentando disrupciones masivas que generan fenómenos meteorológicos extremos con una regularidad alarmante. Huracanes de categorías nunca antes registradas, tornados con patrones de comportamiento anómalos, inundaciones devastadoras en regiones que históricamente eran áridas y sequías prolongadas en áreas tradicionalmente húmedas están creando un panorama de caos climático global. Las temperaturas extremas están batiendo récords tanto hacia el calor como hacia el frío, de maneras que desafían las explicaciones meteorológicas tradicionales. Olas de calor mortales están afectando regiones que nunca habían experimentado temperaturas tan elevadas, mientras que frentes de frío polar están llegando a latitudes donde tales fenómenos eran prácticamente desconocidos. Esta inestabilidad térmica global está creando condiciones atmosféricas que generan tormentas de una violencia sin precedentes históricos. La actividad volcánica mundial
también ha experimentado un aumento significativo que está preocupando seriamente a la comunidad científica internacional. Volcanes que habían permanecido dormidos durante siglos están mostrando signos de actividad, mientras que sistemas volcánicos activos están exhibiendo comportamientos eruptivos más intensos y frecuentes. La conexión entre la actividad volcánica y los terremotos está creando una sinergia destructiva que amplifica el impacto de ambos fenómenos naturales. Los océanos del mundo están experimentando cambios fundamentales en sus corrientes, temperaturas y composición química que están afectando ecosistemas marinos enteros. El nivel del mar está experimentando fluctuaciones que no siguen los patrones graduales predichos por los modelos científicos, sino que muestran variaciones abruptas que están creando crisis costeras imprevistas. Las mareas están comportándose de maneras anómalas, con mareas altas extraordinarias y mareas bajas extremas que están afectando la navegación, la pesca y las comunidades costeras globalmente. Los fenómenos celestiales también están contribuyendo a este cuadro de señales naturales extraordinarias. La actividad solar ha estado experimentando ciclos de intensidad que están afectando sistemas de comunicación terrestres, navegación satelital y redes eléctricas. Las tormentas solares están creando auroras boreales en latitudes donde nunca habían sido observadas, mientras que perturbaciones electromagnéticas están causando fallas inexplicables en tecnologías modernas que dependen de sistemas satelitales. Los patrones de migración animal también están mostrando disrupciones masivas que los biólogos no pueden explicar satisfactoriamente. Especies que seguían rutas migratorias establecidas durante milenios están cambiando súbitamente sus patrones de movimiento, llegando a destinos equivocados o abandonando completamente sus rutas tradicionales. Muertes masivas de peces, aves y otros animales están ocurriendo con una frecuencia que supera cualquier precedente histórico conocido. La agricultura mundial está siendo afectada por condiciones climáticas impredecibles, que están creando crisis de producción alimentaria en múltiples regiones simultáneamente. Cultivos que habían prosperado en ciertas regiones durante generaciones están fallando debido a cambios en patrones de lluvia, temperatura y composición del suelo que no pueden ser explicados únicamente por factores climáticos conocidos. La escasez de alimentos resultante está contribuyendo a la inestabilidad social y política en múltiples países. Los sistemas de agua dulce del planeta también están experimentando disrupciones significativas. Fuentes de agua que habían sido confiables durante siglos están secándose súbitamente, mientras que nuevos manantiales están apareciendo en ubicaciones impredecibles. La calidad del agua en muchas fuentes tradicionales está deteriorándose de maneras que requieren tratamientos más intensivos y costosos para ser potable. Las cadenas montañosas están experimentando cambios geológicos acelerados que incluyen deslizamientos de tierra masivos, cambios en las líneas de nieve y alteraciones en los patrones de drenaje que están afectando valles y comunidades en las tierras bajas. Estos cambios montañosos están contribuyendo a inundaciones repentinas y sequías localizadas que están desplazando poblaciones enteras. La sincronización de todos estos fenómenos naturales es lo que resulta más inquietante desde una perspectiva profética. No estamos observando desastres naturales aislados e independientes, sino un patrón coordinado de disrupciones que afectan simultáneamente múltiples sistemas planetarios. Esta sincronización sugiere que estamos presenciando algo mucho más significativo que simplemente cambios climáticos o geológicos naturales. La Biblia profetiza que en los últimos tiempos habrá señales en la tierra que causarán perplejidad a las naciones y angustia en las gentes. La palabra perplejidad implica una confusión total, una incapacidad de entender o explicar lo que está sucediendo. Esto describe perfectamente la reacción de la comunidad científica mundial ante la convergencia de todos estos fenómenos naturales extraordinarios. Los corazones de los hombres están desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrían sobre la tierra.
Exactamente como Jesús profetizó, la ansiedad global sobre desastres naturales ha alcanzado niveles sin precedentes, con poblaciones enteras viviendo en constante temor sobre qué catástrofe natural podría afectar su región. Israel no es simplemente otra nación en el escenario geopolítico mundial. Es el reloj profético de Dios, la pieza central de su plan para la humanidad, y la clave para entender exactamente en qué momento de la historia profética nos encontramos. Cuando Jesús habló sobre las señales de su venida, utilizó específicamente la higuera como símbolo profético, diciéndoles a sus discípulos que cuando vieran reverdecer sus ramas y brotar sus hojas, supieran que el verano estaba cerca. Los estudiosos de la profecía han reconocido durante generaciones que esta higuera representa a Israel, y su florecimiento señala la proximidad del regreso de Cristo. El renacimiento de Israel como nación en 1948, después de casi 2000 años de dispersión, marcó el comienzo del cumplimiento de profecías específicas que parecían imposibles durante siglos. Ezequiel profetizó sobre huesos secos que volverían a tener vida, sobre un pueblo que regresaría de las naciones donde había sido esparcido, y sobre una tierra desolada que volvería a florecer como un jardín. Estas profecías, que durante generaciones parecían simbólicas o espirituales, se cumplieron de manera literal y tangible en el siglo XX de una manera que desafía toda explicación natural. Pero el establecimiento de Israel fue solo el comienzo. Las profecías bíblicas son específicas sobre eventos que ocurrirían después del regreso del pueblo judío a su tierra ancestral. Una de las más significativas es la profecía sobre Jerusalén. Jesús declaró que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplieran. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel recuperó el control de Jerusalén por primera vez en casi 2000 años. Este evento marcó proféticamente el final de los tiempos de los gentiles y el comienzo de la fase final del plan de Dios para la historia humana. La transformación física de la tierra de Israel también cumple profecías específicas de manera literal. Isaías profetizó que el desierto se regocijaría y florecería como la rosa, que aguas serían cavadas en el desierto y corrientes en la soledad. Israel moderno ha logrado hacer florecer desiertos que habían sido áridos durante milenios. Ha desarrollado tecnologías de irrigación que han transformado regiones completamente áridas en oasis productivos, y ha creado una economía agrícola próspera en una tierra que durante siglos fue considerada desolada e improductiva. El regreso de los judíos a Israel desde las naciones donde habían sido dispersos también cumple profecías específicas. Jeremías profetizó que Dios traería a su pueblo del norte y del sur, del oriente y del occidente, y los congregaría de los confines de la tierra. Durante las últimas décadas, hemos presenciado oleadas masivas de inmigración judía desde Rusia, Etiopía, Argentina y prácticamente todas las naciones donde habían estado dispersos. Este regreso masivo desde todas las direcciones geográficas es un cumplimiento literal de profecías de 3000 años de antigüedad. Pero los eventos actuales en Israel van mucho más allá del cumplimiento de profecías sobre el regreso físico del pueblo judío. Estamos observando el cumplimiento de profecías sobre los conflictos que caracterizarían los últimos tiempos. Zacarías profetizó que Jerusalén se convertiría en una copa de temblor para todos los pueblos de alrededor y una piedra pesada para todas las naciones que intentaran levantarla. Esta profecía describe perfectamente la situación geopolítica actual, donde el conflicto israelí-palestino se ha convertido en el punto de enfoque para tensiones internacionales que involucran prácticamente todas las grandes potencias mundiales. Las naciones árabes que rodean a Israel han mantenido una hostilidad constante que cumple profecías específicas sobre los enemigos de Israel en los últimos tiempos. El Salmo 83 describe una confederación de naciones que conspirarían para destruir a Israel como nación, para que no sea más recordado su nombre.
Esta descripción profética coincide exactamente con las declaraciones y acciones de múltiples naciones y organizaciones que han declarado abiertamente su intención de eliminar a Israel del mapa. La amenaza nuclear que enfrenta Israel actualmente también tiene dimensiones proféticas significativas. Irán ha desarrollado capacidades nucleares mientras declara abiertamente su intención de destruir el Estado judío. Esta situación crea el potencial para el cumplimiento de profecías sobre destrucción masiva en Medio Oriente, que escritores bíblicos describieron en términos que ahora entendemos podrían referirse a guerra nuclear. El renacimiento del idioma hebreo es otro milagro profético que pocos consideran adecuadamente. Durante casi 2000 años, el hebreo fue únicamente un idioma litúrgico, usado para ceremonias religiosas, pero no era hablado como lengua nativa por ninguna población. La resurrección del hebreo como idioma vivo, hablado por millones de personas en Israel moderno, es un fenómeno lingüístico sin precedentes en la historia humana. Este renacimiento del idioma sagrado cumple profecías sobre la restauración completa de Israel, que incluiría no solo el regreso a la tierra, sino la restauración de todos los aspectos de su identidad nacional. La prosperidad económica de Israel moderno también cumple profecías específicas. Ezequiel profetizó sobre una tierra que sería restaurada de tal manera que las naciones dirían que la tierra desolada había llegado a ser como jardín del Edén. Israel se ha convertido en una potencia tecnológica mundial, exportando innovaciones en agricultura, medicina, tecnología militar y desarrollo de software que benefician a naciones alrededor del mundo. Esta transformación económica de una región históricamente empobrecida en un centro de innovación global es otro cumplimiento literal de profecías antiguas. El desarrollo de la capacidad militar israelí también tiene implicaciones proféticas. Las profecías de Ezequiel sobre la guerra de Gog y Magog describen a Israel como una nación capaz de defenderse contra una coalición masiva de enemigos. La superioridad militar israelí, desarrollada a lo largo de décadas de conflictos constantes, ha creado exactamente las condiciones que las profecías describían para los últimos tiempos. La influencia global de Israel, en proporción a su tamaño geográfico y población, también cumple profecías sobre su papel en los eventos del tiempo del fin. A pesar de ser una nación pequeña, Israel domina constantemente los titulares internacionales, influye en decisiones de política exterior de las grandes potencias y se ha convertido en el punto focal de tensiones geopolíticas que involucran prácticamente todas las regiones del mundo. Los desarrollos arqueológicos en Israel también están confirmando la veracidad bíblica de maneras que fortalecen la fe en el cumplimiento futuro de profecías que aún no se han realizado. Descubrimientos constantes confirman la historicidad de eventos bíblicos, la existencia de personajes mencionados en las Escrituras y la precisión geográfica de descripciones bíblicas que habían sido cuestionadas por escépticos durante generaciones. Quizás lo más significativo de todo es el despertar espiritual que está comenzando a ocurrir entre el pueblo judío en Israel. Aunque Israel fue establecido como un estado secular, existe un creciente interés en las raíces espirituales del judaísmo, y más significativamente, un número creciente de judíos israelíes está llegando a reconocer a Jesús como su Mesías. Este despertar espiritual cumple profecías sobre el fin de la ceguera parcial que había venido sobre Israel hasta que hubiera entrado la plenitud de los gentiles. Amados hermanos, veo en los comentarios corazones que están siendo tocados profundamente por estas verdades. Si estas palabras están resonando en tu espíritu, te invito con todo mi amor a suscribirte al canal y ser parte de esta familia que busca entender los tiempos proféticos que vivimos. Pero más que eso, quiero conocer tu corazón. Compárteme en los comentarios qué temas proféticos te gustaría que exploráramos juntos. ¿Cuáles son tus preguntas más profundas sobre estos tiempos? Porque siento que Dios está preparando contenido específico para las necesidades espirituales de cada uno de ustedes. Tu participación no es solo importante para mí,
Es parte del plan de Dios para edificar su pueblo en estos últimos tiempos. Una de las advertencias más solemnes que Jesús dio a sus discípulos cuando le preguntaron sobre las señales de su venida fue específicamente sobre el engaño masivo que caracterizaría los últimos tiempos. Sus primeras palabras fueron categóricas: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán». Esta no fue una advertencia casual o secundaria, sino la primera y más urgente señal que Cristo quiso destacar sobre los días que precederían a su regreso. La razón es simple: el engaño espiritual sería tan sofisticado y convincente que incluso los escogidos estarían en peligro de ser seducidos por falsas enseñanzas y falsos mesías. En nuestros días, estamos presenciando exactamente el cumplimiento de esta profecía, de maneras que superan todo lo que generaciones anteriores pudieron haber imaginado. El engaño espiritual moderno no se limita a individuos carismáticos que declaran abiertamente ser Cristo, aunque estos también existen, y han ganado seguidores significativos. El engaño contemporáneo es mucho más sutil, más sofisticado, y por tanto más peligroso. Se manifiesta a través de sistemas de creencias aparentemente cristianos que mantienen el vocabulario bíblico pero vacían las palabras de su significado original, creando una forma de cristianismo que se ve familiar pero que carece completamente del poder transformador del evangelio genuino. La proliferación de movimientos religiosos que proclaman nuevas revelaciones más allá de la Biblia es alarmante. Líderes carismáticos alrededor del mundo están afirmando recibir comunicaciones directas de Dios que contradicen o superseden las enseñanzas bíblicas. Estos profetas modernos atraen multitudes masivas prometiendo conocimiento especial, experiencias espirituales extraordinarias y acceso privilegiado a la voluntad divina. Sus seguidores desarrollan una dependencia emocional y espiritual de estas supuestas revelaciones frescas, alejándose gradualmente de la autoridad de las Escrituras como la revelación completa y suficiente de Dios. El movimiento de la nueva era ha infiltrado sutilmente muchas iglesias cristianas, introduciendo conceptos como la manifestación de deseos personales a través de la fe, la idea de que los seres humanos poseen divinidad inherente, y la creencia de que podemos crear nuestra propia realidad mediante pensamientos positivos y confesiones verbales. Estas enseñanzas, aunque envueltas en terminología bíblica, representan una perversión fundamental del Evangelio que eleva al hombre a la posición de Dios y reduce a Cristo a un simple facilitador de nuestros deseos terrenales. La teología de la prosperidad ha creado una generación completa de cristianos que han sido engañados para creer que la fe es fundamentalmente una herramienta para obtener riquezas materiales, salud perfecta y éxito mundano. Millones de personas alrededor del mundo han abrazado un evangelio que promete bendiciones terrenales a cambio de ofrendas financieras, pero que nunca les habla sobre el arrepentimiento genuino, la transformación del corazón o la necesidad de cargar la cruz diariamente. Este falso evangelio es particularmente peligroso porque produce una forma de fe que se centra en el yo en lugar de en Cristo. Los falsos maestros contemporáneos han desarrollado técnicas de manipulación psicológica extraordinariamente sofisticadas que explotan las vulnerabilidades emocionales y las necesidades desesperadas de sus seguidores. Utilizan música emotiva, iluminación teatral, técnicas de sugestión masiva y presión social para crear experiencias que se sienten genuinamente espirituales, pero que en realidad son manifestaciones de manipulación psicológica. Las personas salen de estos eventos sintiéndose transformadas y renovadas, pero sin haber experimentado una verdadera conversión bíblica. La proliferación de evangelios alternativos también es alarmante. Existe el evangelio social que reduce el cristianismo a activismo político y justicia social, eliminando completamente la necesidad de salvación personal del pecado. Está el evangelio inclusivo que enseña que todos los caminos conducen a Dios y que la fe en Cristo no es realmente necesaria para la salvación eterna. El evangelio terapéutico
transforma a Jesús en un consejero cósmico, cuyo propósito principal es hacer que las personas se sientan mejor consigo mismas, sin confrontar jamás la realidad del pecado y la necesidad de arrepentimiento. Los medios de comunicación modernos y las redes sociales han amplificado exponencialmente el alcance de estos engaños espirituales. Falsos maestros que anteriormente podrían haber influenciado solo a congregaciones locales, ahora pueden alcanzar millones de personas instantáneamente a través de plataformas digitales. Sus mensajes se viralizan, se comparten masivamente y penetran en comunidades donde nunca podrían haber tenido acceso físicamente. La velocidad y el alcance de la comunicación moderna han creado las condiciones perfectas para el cumplimiento de la profecía sobre engaños que afectarían a muchos. La distorsión de la gracia de Dios es quizás una de las perversiones más peligrosas del Evangelio en nuestros tiempos. Maestros que proclaman un evangelio de gracia hiperextendida enseñan que una vez que una persona hace una oración de salvación, puede vivir como desee sin consecuencias espirituales. Esta enseñanza elimina la necesidad de santificación, obediencia y crecimiento espiritual, produciendo creyentes que piensan que son salvos pero cuyas vidas no muestran evidencia alguna de transformación genuina. Los milagros y señales falsas también están aumentando dramáticamente, cumpliendo la advertencia de Jesús sobre falsos cristos y falsos profetas que harían grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Sanidades emocionales fabricadas, manifestaciones sobrenaturales teatrales y experiencias místicas que no tienen fundamento bíblico están siendo presentadas como evidencia de la presencia y bendición de Dios. Estas manifestaciones falsas son particularmente peligrosas porque apelan al deseo humano natural de experimentar lo sobrenatural y pueden ser muy convincentes para personas que no tienen un fundamento sólido en la palabra de Dios. El sincretismo religioso está creando formas de cristianismo que incorporan elementos del hinduismo, budismo, islam y prácticas ocultistas, presentándolas como expresiones legítimas de la fe cristiana. Prácticas como la meditación trascendental, el yoga cristiano, la contemplación mística basada en tradiciones orientales y la incorporación de símbolos y rituales de otras religiones están siendo adoptadas por iglesias que afirman estar expandiendo o profundizando la experiencia cristiana. La redefinición de términos bíblicos fundamentales es otra estrategia sutil, pero devastadoramente efectiva del engaño moderno. Palabras como salvación, gracia, fe, arrepentimiento y santificación están siendo redefinidas para acomodar filosofías contemporáneas que contradicen fundamentalmente las enseñanzas bíblicas. Las personas escuchan vocabulario familiar y asumen que el mensaje es ortodoxo, sin darse cuenta de que las palabras han sido vaciadas de su contenido bíblico y rellenadas con significados completamente diferentes. La proliferación de traducciones bíblicas que distorsionan deliberadamente textos cruciales para acomodar agendas teológicas específicas también contribuye al engaño masivo. Versiones que alteran pasajes sobre la exclusividad de Cristo, la realidad del juicio eterno, la naturaleza del pecado y los requisitos para la salvación están siendo promovidas como traducciones más precisas o más relevantes culturalmente, cuando en realidad representan intentos deliberados de suavizar o eliminar verdades bíblicas que son consideradas ofensivas para la mentalidad moderna. El ecumenismo falso que promueve la unidad religiosa a expensas de la verdad doctrinal está preparando el camino para la religión mundial unificada que la Biblia profetiza para los últimos tiempos. Líderes cristianos prominentes están participando en diálogos interreligiosos donde se minimizan o se niegan las diferencias doctrinales fundamentales en favor de encontrar puntos en común con religiones que explícitamente rechazan la exclusividad de Cristo como el único camino de salvación. La psicología popular ha infiltrado la predicación moderna de tal manera que muchos sermones suenan más como sesiones de terapia grupal
que como exposición de la palabra de Dios. El enfoque ha cambiado de confrontar el pecado y llamar al arrepentimiento a afirmar la autoestima y promover el bienestar emocional. Esta aproximación terapéutica al cristianismo produce congregaciones llenas de personas que se sienten bien consigo mismas, pero que nunca han experimentado una verdadera convicción del pecado o una transformación espiritual genuina. Los líderes religiosos que comprometen verdades bíblicas fundamentales para mantener relevancia cultural o evitar persecución también contribuyen al engaño masivo. Pastores que rehúsan predicar sobre temas considerados controvertidos, que adaptan sus mensajes para no ofender sensibilidades seculares, o que modifican posiciones doctrinales para mantenerse socialmente aceptables, están privando a sus congregaciones del consejo completo de Dios y preparándolas para ser engañadas por falsas enseñanzas. El peligro más grande de todos estos engaños es que producen una falsa seguridad espiritual. Millones de personas que han sido expuestas a estos falsos evangelios creen sinceramente que son cristianos nacidos de nuevo, que están en camino al cielo y que tienen una relación correcta con Dios. Esta confianza falsa es infinitamente más peligrosa que la incredulidad abierta, porque las personas que saben que no son salvos todavía pueden ser alcanzadas con el evangelio verdadero, pero aquellos que creen falsamente que ya son salvos raramente buscan la salvación genuina. Existe una razón profética específica por la cual este mensaje se titula "En 60 minutos ocurre la señal final del arrebatamiento". No es simplemente una referencia al tiempo que tomarás escuchando este contenido, sino una referencia profética a la realidad de que estamos viviendo en una ventana de tiempo extremadamente limitada antes de que ocurra el evento más extraordinario en la historia de la humanidad desde la resurrección de Cristo. Los cálculos proféticos basados en las Escrituras, particularmente las profecías de Daniel y las palabras de Jesús sobre la generación que no pasará, indican que estamos en los minutos finales del reloj profético de Dios. Cuando estudiamos las profecías de Daniel sobre las 70 semanas con la precisión que merecen, descubrimos un marco temporal específico que ha sido confirmado matemáticamente por estudiosos de la profecía durante generaciones. Estas 70 semanas no son semanas literales de 7 días, sino semanas de años, donde cada semana representa 7 años. 69 de estas semanas proféticas se cumplieron exactamente desde el decreto de reconstruir Jerusalén hasta la presentación de Cristo como Mesías a Israel. La semana 70, los últimos 7 años conocidos como la tribulación, ha sido pospuesta hasta después del arrebatamiento de la iglesia. La generación que Jesús mencionó cuando dijo, "De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca", ha sido objeto de intenso estudio profético. La interpretación más consistente con el contexto bíblico sugiere que esta generación comenzó con el renacimiento de Israel como nación en 1948. Una generación bíblica se define típicamente como 40 años, aunque puede extenderse hasta 80 años según el Salmo 90. Si calculamos desde 1948, una generación de 80 años nos llevaría hasta 2028, lo que significa que estamos en los años finales de esta ventana profética. Pero los cálculos temporales van más allá de las profecías de Daniel y las palabras de Jesús sobre la generación. Los estudiosos judíos del Talmud han preservado tradiciones sobre períodos de tiempo específicos relacionados con la venida del Mesías, que son inquietantemente precisas cuando se comparan con eventos históricos. Según estas tradiciones, el mundo existiría 6000 años antes del reino milenial del Mesías. Si calculamos desde la creación según la cronología bíblica, nos encontramos aproximadamente en el año 5784 desde Adán, lo que nos coloca extraordinariamente cerca del año 6000, que marcaría el final de la era presente. La profecía de los días de Noé que Jesús utilizó para describir las condiciones de su venida también proporciona pistas temporales específicas. Noé predicó durante 120 años antes del diluvio, advirtiendo sobre el juicio que vendría.
Si aplicamos este patrón proféticamente y consideramos que el movimiento pentecostal moderno comenzó alrededor de 1900 con un énfasis renovado en la inminencia del regreso de Cristo, estaríamos aproximándonos al final de un período similar de advertencia y preparación. Las profecías sobre Israel también proporcionan marcadores temporales específicos. Ezequiel profetizó sobre un período de desolación de la tierra que duraría un tiempo específico, y cuando calculamos estos períodos considerando los años de cautiverio, el destierro y la restauración moderna, los números convergen hacia nuestro período histórico actual. La recaptura de Jerusalén en 1967 marca el final de los tiempos de los gentiles, según las palabras de Jesús, y desde esa fecha estamos en una cuenta regresiva profética específica. Los patrones de las fiestas judías también revelan un cronograma profético extraordinario. Jesús cumplió las primeras 4 fiestas: Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés, en su primera venida con una precisión temporal exacta. Las últimas 3 fiestas, trompetas, expiación y tabernáculos, se cumplirán en su segunda venida con la misma precisión. La fiesta de las trompetas, que muchos estudiosos asocian con el arrebatamiento, ocurre típicamente en septiembre u octubre, y existe evidencia profética que sugiere que el cumplimiento de esta fiesta podría estar inmediatamente cerca. Los ciclos de jubileos bíblicos también apuntan hacia nuestro período histórico como el tiempo del cumplimiento profético final. Un jubileo bíblico ocurre cada 50 años y marca un tiempo de liberación, restauración y regreso a la herencia original. Si calculamos los jubileos desde eventos proféticos significativos relacionados con Israel, múltiples ciclos convergen en nuestro período contemporáneo, sugiriendo que estamos en un tiempo de jubileo final, donde ocurrirá la restauración última de todas las cosas. La tecnología moderna también ha hecho posible el cumplimiento de profecías que durante milenios parecían imposibles o simbólicas. La profecía de Apocalipsis sobre los 2 testigos que serán vistos por todo el mundo simultáneamente era incomprensible antes de la era de las comunicaciones satelitales y la Internet global. La capacidad de controlar el comercio mundial a través de una marca específica era impensable antes de la tecnología digital y los sistemas de identificación electrónica. Estas capacidades tecnológicas que hacen posible el cumplimiento de profecías del tiempo del fin han surgido específicamente en nuestro periodo histórico. Los alineamientos astronómicos también proporcionan señales temporales específicas. La profecía de Apocalipsis 12 sobre la mujer clothed with the sun, with the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars, se cumplió de manera literal en el alineamiento astronómico del 23 de septiembre de 2017, cuando la constelación de Virgo se alineó exactamente como se describe en la profecía. Este evento astronómico específico, que no se había repetido durante miles de años, marca un punto temporal profético significativo. Los patrones climáticos y sísmicos también siguen cronogramas que sugieren que estamos en una ventana temporal específica. Los científicos han observado que los patrones de actividad sísmica y climática siguen ciclos que pueden ser calculados y predichos. Cuando estos ciclos naturales se comparan con los marcos temporales proféticos, existe una convergencia inquietante que sugiere que estamos en un periodo de culminación tanto natural como profética. La restauración del idioma hebreo y su uso generalizado por primera vez en 2000 años también marca un punto temporal profético específico. Sofonías profetizó que Dios devolvería a los pueblos un labio puro para que invocaran el nombre del Señor. Este renacimiento lingüístico, que comenzó seriamente en el siglo XX, marca el cumplimiento de profecías que estaban directamente relacionadas con los eventos del tiempo del fin. Los desarrollos en el Medio Oriente, particularmente los relacionados con la posible construcción del tercer templo en Jerusalén, también indican que estamos en una ventana temporal muy específica. Los preparativos para la reconstrucción del templo, incluyendo la formación de sacerdotes, la fabricación de implementos del templo y los estudios arqueológicos del monte del templo,
sugieren que eventos que son prerequisitos para profecías del tiempo del fin están convergiendo en nuestro período histórico. La convergencia de todos estos factores temporales, las profecías de Daniel, la generación de Israel, los ciclos de jubileos, los alineamientos astronómicos, las capacidades tecnológicas y los desarrollos en el Medio Oriente, crea una ventana temporal que es extraordinariamente específica y limitada. No estamos hablando de décadas o siglos de tiempo restante, sino de una ventana que se está cerrando rápidamente. Esta realidad temporal debe crear una urgencia espiritual en cada creyente genuino. Si realmente estamos en los minutos finales antes del arrebatamiento, cada decisión que tomamos, cada oración que oramos, cada oportunidad de compartir el evangelio que aprovechamos o desperdiciamos, tiene un peso eterno que es difícil de comprender completamente. No tenemos el lujo del tiempo para posponer decisiones espirituales importantes o para vivir como si tuviéramos años o décadas por delante. La ventana que se está cerrando también significa que las oportunidades actuales para la salvación, para el crecimiento espiritual, para el servicio al Señor y para la preparación del corazón son limitadas y preciosas. Cada día que pasa sin preparación adecuada es un día menos en una cuenta regresiva que ya está en sus minutos finales. Llegamos al momento más crucial de todo lo que hemos compartido juntos durante estos minutos proféticos. Después de examinar las señales espirituales, los conflictos mundiales, los desastres naturales, los eventos en Israel, los engaños masivos y la ventana temporal que se cierra rápidamente, debemos enfrentar la pregunta más importante y personal que cualquier ser humano puede hacerse. ¿Estoy realmente preparado para el arrebatamiento? Esta no es una pregunta teológica académica o un ejercicio intelectual. Es la pregunta que determinará tu destino eterno, y el tiempo para responderla honestamente se está agotando con cada segundo que pasa. La preparación para el arrebatamiento no es lo que muchos cristianos asumen. No se trata de acumular conocimiento profético, no consiste en participar en rituales religiosos, y no se garantiza por la membresía en una iglesia o por crecer en un hogar cristiano. La preparación genuina para el arrebatamiento requiere una transformación radical del corazón, que solo puede ser producida por el poder regenerador del Espíritu Santo, a través de la fe genuina en la muerte expiatoria y la resurrección de Jesucristo. La pregunta fundamental que cada persona debe hacerse es: ¿he experimentado el nuevo nacimiento del que Jesús habló a Nicodemo? Cuando el Señor dijo que era necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, no estaba hablando de una experiencia emocional temporal o de una decisión intelectual de seguir sus enseñanzas. Estaba describiendo una transformación sobrenatural donde el Espíritu de Dios literalmente imparte vida espiritual a un alma que estaba muerta en delitos y pecados. Esta transformación produce cambios detectables y permanentes en la naturaleza fundamental de una persona. Una señal inequívoca del nuevo nacimiento es una convicción profunda y duradera sobre la realidad del pecado personal. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esta convicción no es simplemente intelectual, sino visceral y transformadora. Una persona verdaderamente convertida desarrolla una sensibilidad creciente hacia el pecado que antes le parecía normal o aceptable. Actitudes, palabras, pensamientos y comportamientos que anteriormente no generaban conflicto interno, ahora producen dolor espiritual genuino porque el Espíritu Santo que habita en el creyente está en guerra constante contra la carne. Otra evidencia del nuevo nacimiento es un amor genuino y creciente por la palabra de Dios. Como bebés recién nacidos desean leche espiritual no adulterada para crecer en su salvación, las personas verdaderamente convertidas desarrollan un apetito sobrenatural por las Escrituras. No es simplemente un interés intelectual en información bíblica, sino un hambre espiritual que solo puede ser satisfecha por la revelación progresiva del carácter y la voluntad de Dios a través de su palabra. Esta hambre persiste a través de las estaciones difíciles de la vida y no depende de estados emocionales o circunstancias favorables.
El amor genuino por otros creyentes es también una marca distintiva del nuevo nacimiento. Juan escribió que sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Este amor no es simplemente afinidad social o compatibilidad personal, sino un amor sobrenatural que trasciende diferencias de personalidad, trasfondo cultural, clase social o preferencias personales. Es un amor que refleja el carácter de Cristo y que impulsa al creyente a sacrificar tiempo, recursos y comodidad personal por el bienestar espiritual y físico de otros cristianos. La santificación progresiva es otra evidencia crucial de la salvación genuina. Aunque ningún creyente alcanza la perfección en esta vida, las personas verdaderamente convertidas experimentan una transformación gradual pero real en la dirección de la santidad. Pecados que anteriormente dominaban sus vidas pierden poder progresivamente. Virtudes cristianas como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza se desarrollan de manera sobrenatural, y la semejanza a Cristo se hace cada vez más evidente en sus pensamientos, palabras y acciones. La perseverancia en la fe a través de pruebas y tribulaciones es también una marca de la salvación auténtica. Los verdaderos creyentes pueden pasar por periodos de sequedad espiritual, dudas y luchas intensas, pero no abandonan completamente la fe. Pueden fallar temporalmente, pueden caer en pecado, pueden pasar por crisis de fe, pero el Espíritu Santo que habita en ellos los restaura, los convence y los trae de regreso al camino de la obediencia. Su fe puede ser probada como oro en el fuego, pero emerge purificada y fortalecida. Un deseo genuino de agradar a Dios, en lugar de buscar solamente beneficios personales, también caracteriza la fe auténtica. Los cristianos verdaderos desarrollan una motivación fundamental que trasciende la búsqueda de bendiciones, la evitación de problemas o la obtención de ventajas terrenales. Su relación con Dios se centra en glorificarle, honrarle y obedecerle porque reconocen que Él es digno de adoración, independientemente de cómo sus circunstancias personales puedan desenvolverse. La oración genuina, no como ritual religioso, sino como comunicación auténtica con Dios, también distingue a los verdaderos creyentes. Desarrollan una vida de oración que incluye adoración, confesión, intercesión y acción de gracias que surge naturalmente de su relación con Dios. Esta oración no depende de fórmulas aprendidas o de ambientes controlados, sino que fluye de un corazón que reconoce su dependencia constante de Dios y desea comunión continua con Él. El testimonio del Espíritu Santo con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios es una confirmación interna que los verdaderos creyentes experimentan. No es una presunción basada en decisiones pasadas o rituales religiosos, sino una convicción sobrenatural, producida por el Espíritu Santo, que trasciende circunstancias emocionales o situaciones difíciles. Esta confirmación interna proporciona seguridad de salvación, aún en tiempos de lucha espiritual intensa. Si al examinar tu corazón honestamente descubres que estas evidencias del nuevo nacimiento no están presentes en tu vida, o si tienes dudas genuinas sobre tu condición espiritual, no permitas que el orgullo, la familiaridad religiosa o el temor te impidan buscar la salvación genuina. Es infinitamente mejor descubrir ahora que necesitas ser salvo verdaderamente que descubrirlo después del arrebatamiento, cuando ya sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. La salvación auténtica requiere reconocer honestamente tu condición de pecador perdido, que está separado de Dios y destinado al juicio eterno. Requiere arrepentimiento genuino, que no es simplemente lamentarse por las consecuencias del pecado, sino odiar el pecado mismo porque ofende a Dios y contradice su santidad. Requiere fe salvadora en la persona y obra de Jesucristo, confiando completamente en su muerte expiatoria como el único pago aceptable por tu pecado y en su resurrección como la única esperanza de vida eterna. Si Dios está convenciendo tu corazón en este momento, no endurezcas tu corazón como hicieron los israelitas en el desierto.
La Escritura dice que hoy es el día de salvación, y no tienes garantía de otro momento para responder a su llamado. Ven a Cristo con la sinceridad de un niño pequeño, confesando tu pecado, pidiendo su perdón e invitándolo a transformar tu vida completamente. Para aquellos que ya tienen seguridad de salvación, la proximidad del arrebatamiento debe motivar una consagración más profunda, una oración más intensa, un testimonio más valiente y una separación más clara del mundo y sus valores. No tenemos tiempo para juegos espirituales, cristianismo superficial o compromiso con el pecado. Cristo viene pronto, y cuando venga, quiere encontrar siervos fieles ocupados en su obra. El último llamado está sonando. La ventana de oportunidad se está cerrando. Las señales están convergiendo. El tiempo se agota. La pregunta final no es si entiendes la profecía o si estás informado sobre los eventos mundiales. La pregunta es, ¿estás verdaderamente preparado para encontrarte cara a cara con el Señor Jesús cuando Él aparezca en las nubes para arrebatar a su iglesia? Tu respuesta a esta pregunta determinará dónde pasarás la eternidad.